Hola, bueno, hoy antes de iniciar, quiero preguntarles qué es eso que a ustedes les duele en el momento de los procesos. ¿Quién me quiere escribir en el chat? Ninguno por acá. Bueno, yo les cuento mientras se animan a escribir, qué es lo que sucede usualmente en el momento de la adopción de los procesos. Lo que sucede es que nosotros esperamos que las personas adopten los procesos solo por el hecho de haber em, socializado un documento o haber, digamos, hecho un ejercicio participativo de la actualización de, digamos, del documento o haberlos incluido en la construcción de los mismos. Lo que sucede normalmente es que solo el 5% de las personas a las cuales nosotros invitamos a socializar un documento realmente pasan de ese conocimiento que les brindo a la ejecución. Por lo tanto, digamos que esa expectativa que nosotros tenemos de, no, no hay problema, estamos seguros de que ya socializamos el documento solo con mandar un correo electrónico o solo con haberlos hechos partícipes del ejercicio, pues es realmente una idea falsa, porque eso hace que tengamos esos niveles de frustración en cuanto a no lograr realmente esos niveles de adherencia que queremos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo esas metodologías de adopción de proceso me pueden ayudar a acompañar a que las personas no solamente se enteren, sino que ante todo gestionen. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a resolver las preguntas de cuáles son las principales razones por las cuales falla la adopción de procesos, cuál es la metodología para mejorar esa adopción y el ABC de la metodología de las rondas de adopción. Bueno, muy bien, entonces vamos a entender un poquitico cada uno de estos temas. En el tema de las principales razones por las cuales fallan los procesos, vamos a explorar un poco por qué se dificulta esa adopción, qué pasa en la mente de las personas, qué es lo que sucede que finalmente no pasan del dicho al hecho. En las metodologías para adopción de procesos existen diferentes metodologías. Está el modelo ADCA, les voy a hacer una explicación pues muy digamos, básica, pues porque el escenario es rápido. Está toda la metodología del Lean Six Sigma, que es la que me permite hacer toda la medición de los errores que se presentan en varios servicios prestados. Y está la metodología de rondas de adopción, que es una metodología del sello Praxis, de nuestra metodología, que hoy les voy a compartir un poco de qué se trata, por qué es eficaz, cuál es ese ABC para la implementación. Bueno, muy bien. ¿Cuáles creen ustedes entonces que son esas principales razones por las cuales no se adoptan los procesos y las soluciones que hoy tenemos son ineficaces? Yo hablo usualmente que tenemos una enfermedad en las empresas que se llama la capacititis o la documentitis. ¿Por qué la capacititis? Porque resulta que todo lo que sucede en, digamos, en incumplimiento de nuestra experiencia, el 95% de las razones o de las causas raíces por las cuales hay incumplimiento a nivel normativo o a nivel de todo el sistema de calidad es porque no hay una adecuada adopción al sistema y porque al fin, digamos que hay tantas cosas que hay en la bolsa de tareas que la gente termina no priorizando por el criterio de criticidad del proceso como tal, sino priorizando por lo que molesta al jefe o por la presión que tengo inmediata. Entonces, a estas son algunas razones y yo les voy a ir contando algunas soluciones. La primera es la falta de comunicación clara a los empleados, no comprenden el propósito del proceso y cómo estos benefician a la organización. Entonces, es clave cuando ustedes socialicen un documento, se aseguren que la socialización no sea contar qué tienen que hacer, sino que la gente entienda cuál es el impacto de la implementación y ojo con lo que les voy a decir, la gente se asegure que tiene el conocimiento para ejecutarlo y después le tengo un mecanismo para desarrollarle la habilidad, que es prácticamente lo que les quiero comentar de nuestra metodología de rondas de adopción, en donde los llevamos a ellos a que realmente digan, oiga, venga, claro, es que yo hago el proceso con el ABC, pero me faltaba en el B un detalle que eso es lo que hacía que sea exitoso el proceso. Entonces, es clave que esas capacitaciones no sean planas. Yo sé que ahorita son más divertidas, más dinámicas, más experienciales, pero la clave es que el método o el cual diseñen esas capacitaciones experienciales estén enfocadas en tres cosas. En qué es lo que falla la gente que normalmente, digamos, no hace bien, entonces usted debe hacer énfasis en esa capacitación. Segundo, ¿qué es lo que ya hacen?
pero no entienden por qué ni para qué. Y el no entender el por qué y para qué hace que al final lo hagan de forma automática y cuando hay una variación en el proceso, no logren coger esa variación y adaptarse a esa variación. Y tercero, asegúrese que su capacitación esté enfocada en como los casos típicos de las situaciones que podrían afectar las actividades críticas. Voy a hacerles un pequeño ejemplo. Si ustedes están, por ejemplo, voy a hablarles en lo que nosotros más trabajamos, que es el sector servicios, en especial el sector salud. Por ejemplo, si ustedes están socializando un programa de humanización o de atención humanizada, ustedes saben que, por ejemplo, hay un cuello de botella y es la cantidad de pacientes que pueden tener las personas de la recepción. Usted finalmente lo que quiere no es que la persona conozca el procedimiento, sino que tenga una atención humana, o sea, que lleve eso a unas conductas y unas acciones asociadas. O sea, que esa capacitación debe estar enfocada en cómo él debe comportarse, qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros muchas veces hacemos, digamos, yo les digo molestando reality shows, hacemos como, digamos, literalmente obras de teatro o acciones en las que les damos unos guiones y con esos guiones ellos deben, digamos, representar esas acciones y dentro del guión también vienen las típicas situaciones críticas diferentes que harían que la gente se adapte al proceso. Entonces, esa falta de comunicación con los empleados y esa capacitación en la práctica con un ejercicio real es una de las principales razones por las que las personas no adoptan los procesos. La segunda es la falta de acompañamiento en la adopción. Ahora lo vamos a ver en el concepto del ADGAR y se van a dar cuenta que ese acompañamiento en la adopción es crítico. ¿Por qué? Porque al final, digamos que yo doy una información y nos pasa un montón, a mí me pasa también y trato todo el tiempo, digamos, de trabajar en este acompañamiento. Y es que uno da una directriz, ya sea en un procedimiento, en un comité, y asume que las personas lo entienden, lo conocen, lo aplican y fuera eso lo mejoran. Y eso no pasa en la realidad, no pasa. Solo el 5% de las veces puede usted asegurarse sin necesidad de acompañar que la gente hace lo que tiene que hacer. Claro, ustedes estarán pensando, pero qué desgaste, pero Dios mío, pero terrible, pero pónganse en los zapatos de ustedes mismos, por ejemplo. Cuando su jefe le dice una cosa nueva o cuando su cliente le dice una cosa nueva, uno necesita validar en su mente si ese flujo operativo que tiene que cumplir lo tiene claro o no. Parte, digamos, del ejercicio de las rondas de adopción que les vamos a presentar es ese ejercicio de acompañar a cada uno de los, digamos, de las personas que necesitan adoptar ese proceso en lograrlo. ¿Cómo los acompañamos? Verificando cómo lo está haciendo, retroalimentándole con técnicas de coaching. Y ojo, ahorita voy a hacer mucho énfasis en el concepto de las técnicas de coaching, porque ese concepto de las técnicas de coaching es muy diferente a la forma como nos comunicamos con nuestros colaboradores. El cuarto es definitivamente la resistencia al cambio, y ahora les voy a contar por qué resistencia al cambio, qué es lo que sucede. El miedo a perder la estabilidad, recordemos que nuestro cerebro está hecho para ahorrar energía, y como está hecho para ahorrar energía, pues nosotros lo que queremos es simplificar la mayor cantidad de actividades. Si queremos simplificar las actividades, pues automáticamente cualquier cosa que signifique algo nuevo para el cerebro es más trabajo. Entonces, automáticamente hay una defensa. Por lo tanto, siempre que usted comunique un cambio, tiene que comunicarlo desde el beneficio, nunca desde la acción, que es lo que normalmente uno hace. A partir de tal fecha hay que hacer tal cosa. Entonces todo el mundo es, no, no puede ser. Sino desde cuál es la razón por la cual se va a hacer y cuál es el beneficio. Claramente, esto digamos, un reto, porque especialmente hay realidades de cambio en las que definitivamente sí va a haber más trabajo, sí va a haber, digamos, una curva de aprendizaje, pero ahí es cuando tú le dices, no estás solo, aquí estoy. Y lo siguiente, y la cuarta razón más común, son las soluciones ineficaces actuales. Por ejemplo, implementaciones apresuradas y falta de seguimiento, pues que ignoran como todas esas necesidades y esa retroalimentación. El tema de la retroalimentación es clave y es básico para los equipos, porque esa retroalimentación desde el amor, desde el respeto, desde el entendimiento de la estructura del otro, nos permite que la otra persona esté dispuesta mentalmente para recibir esa retroalimentación. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante y es que no sé si aquí haya jefes o haya personas, digamos, de nivel táctico o operativo, pero lo voy a hablar especialmente para los jefes.
los jefes usualmente solimos decir, es que la gente no se compromete, es que la gente no piensa más allá, es que la gente como que no ve más allá de las narices y sentimos unos niveles de frustración muy altos porque la gente no adopta lo que uno dice. Pero resulta que para que la gente adopte lo que uno dice, tiene que saberlo pedir y asegurarse de que se cumpla. Y aquí les voy a dar una ñapa y es unos plazos claves para poder hacer una petición para que bajo esa petición realmente fluya el ejercicio. El primer paso clave para una petición es asegurarse de que lo que uno pide esté claro por qué es necesario. Voy a hacer el ejemplo de la atención humanizada que les estaba comentando. Oiga, ¿por qué es necesario la atención humanizada? Ah, porque están habiendo muchas quejas de mal servicio y porque posiblemente tengamos un riesgo de pérdida de, digamos, de clientes. ¿Cuál es, digamos, como el segundo paso es que estemos en que la otra persona que recibe la solicitud de lo que yo voy a hacer esté en un momento adecuado para recibirlo? Y cuando está en ese momento adecuado para recibirlo, significa que la persona tiene la capacidad de escuchar con calma, de ser consciente de lo que le están pidiendo. Lo tercero que yo tengo que asegurarme es de pedirlo con acciones puntuales, ojalá utilizando verbos en infinitivo. Por favor, realizar la atención, realizando, digamos, como por ejemplo una pregunta de cómo está el día de hoy, en qué le puedo ayudar, o sea, acciones puntuales. Esas acciones puntuales en el cerebro generan como por eso siempre se tiene que hacer en verbos infinitivos como preguntar, saludar, sonreír, porque en el cerebro lo que hace es generar como una orden de acción. Lo cuarto que ustedes tienen que identificar en el momento de hacer una solicitud para asegurar que la gente al menos lo entienda para poder pasar a un proceso de adopción es ser específico cómo lo quiere, en qué momento lo quiere y con qué atributos de calidad lo quiere. Y aquí viene un punto muy importante, es que cuando documentamos, depende obviamente de la estructura de la documentación y del enfoque de la organización, usualmente documentamos muy como digamos, a veces veo más lineamientos que pasos a pasos. Y aquí también les quiero como comentar algo y es que mucha gente me pregunta, pero ¿qué tanto documento? O sea, es que qué pereza llenarme de documentos y aquí entonces todo es un documento. Pues como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no le alumbre, porque si resulta que yo tengo documentos para absolutamente todo, pues la gente incluso ni siquiera los entiende y los adopta. Pero si yo tengo los documentos claves para ayudar a la gente, para que haga lo que su perfil de cargo no le permite, porque no está intrínseco en el perfil del cargo, sí lo va a aclarar. Entonces usted debe decirlo. Yo necesito que usted haga el saludo todos los días con todos los tipos de usuarios. Necesito que le pregunte en qué le puedo ayudar todas las veces. Necesito que adicionalmente cuando el cliente o el usuario esté molesto, usted respire profundo, entiende que es una persona que tiene una necesidad, que puede estar en un mal momento en ese momento y usted respóndale siempre, lo entiendo, le puede ayudar en este sentido, si quiere lo escalona a tal lugar. Entonces, esos detalles de cómo lo hacen es clave para poder hacer, digamos, ese ejercicio de esa solicitud. Adicionalmente, vamos a preguntar qué necesitas, o sea, qué requieres de mi apoyo, si tiene la competencia para hacerlo, que es una de las cosas que yo creo que más falla, y es que a veces uno asume que la gente lo sabe hacer porque uno dice, no, pues es profesional en lo que sea administración, pues claro que lo sabe hacer, pero resulta que no necesariamente el hecho que tenga una profesión o tenga una especialización o tenga una experiencia implica que sepa hacer algunas cosas que para mí como jefe pueden llegar a ser obvias. Y por último, pedir ayuda para poder hacer, digamos, el acompañamiento a llevar eso desde que pidió la solicitud hasta el entregable final. ¿Qué metodologías entonces de adopción de procesos existen? Muchas metodologías, como les cuento, como por ejemplo el Lean Six Sigma, como el mismo ejercicio de mejora continua. ¿Qué es lo importante de cada una de esas metodologías? Que siempre garanticen ese PHBA y que en ese PHBA no solamente, digamos, estén definidos los procedimientos a nivel documental, sino que esos procedimientos tengan los tips claves sobre la adaptabilidad crítica en situaciones críticas y haya un acompañamiento en esa gestión. Y aquí viene como lo que nosotros queremos compartirles y quisiera que al final, si alguien alza la mano y dice, no, yo quiero
que hagamos un ejercicio práctico, porque a mí me gusta más como los temas prácticos, logremos, digamos, hacer el ejercicio. Entonces, nosotros en Praxis desarrollamos una metodología de adopción de rondas, en donde esa metodología de adopción de rondas está basada, bueno, en un modelo que se llama ProSile, pero en una herramienta dentro de ProSile que se llama ADKAR. Ya hemos tenido como la oportunidad de presentar esta herramienta en este escenario con Kawak en otros momentos. Esa herramienta ADKAR, ¿qué me dice? Me dice, miren, nadie va a adoptar un proceso, nadie, si no tiene claro primero que eso es importante para él, o sea, si no es consciente de que eso es importante para él. Segundo, nadie va a adoptar un proceso si no toma la decisión firme de hacerlo. ¿Y cuándo tomo yo la decisión firme de hacer un proceso? La tomo cuando estoy convencida de que tengo un beneficio personal para lo que voy a hacer. Después viene el proceso de conocimiento. El conocimiento está relacionado con yo sé cómo hacer el paso 1, el 2 y el 3. Pero yo les pregunto una cosa. Saber el paso 1, 2 y 3 de la pizza o del sancocho, de lo que uno vaya a hacer, ¿hace hacer un buen sancocho o una buena pizza? No necesariamente. Yo puedo tener el paso 1, 2 y 3 de la fórmula, que es el procedimiento, pero no tengo desarrollada la habilidad. Ese desarrollo de la habilidad es clave y ahí es donde viene el enfoque de las rondas de adopción y posteriormente viene el refuerzo. Entonces, les voy a contar aquí el paso a paso de la aplicación de las rondas de adopción y cómo en el flujo normal desde que se crea una directriz, una política, un procedimiento, hasta que se hace, digamos, como un porcentaje mínimo de cumplimiento de la adopción, nosotros lo hacemos. Lo primero que les quiero contar es que las rondas de adopción pues son dinámicas. Yo las puedo ajustar dependiendo de las necesidades de cada organización. En nuestro caso personal, nosotros tenemos en nuestros servicios como Praxis el outsourcing de sistemas de gestión. Y en ese outsourcing de sistemas de gestión, de las muchas normas a nivel regulatorio o a nivel de normas ISO o normas, digamos, de otro tipo, tomamos, digamos, como una línea base y en un periodo más o menos de 1 año y medio, 2 años, llevamos a las empresas a que todos los colaboradores tengan unos niveles de adopción aproximadamente del 85 a 90% en 1 año y medio, 2 años máximo, dependiendo del tamaño y de la complejidad de la organización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es mapear la estructura de los documentos. Ese mapeo de la estructura de los documentos está validando si su contenido realmente dice lo que tiene que decir para que la persona sepa qué hacer. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado y todo el tiempo, que uno va y lee el procedimiento y dice, venga, aquí dice el qué, pero no dice el cómo. Aquí dice el cómo, pero no dice el cuándo. Hay un error muy común y es que cuando uno documenta, yo siempre digo que uno no revisa desde el principio hasta el fin. O sea, como cuál es el ejercicio en el que uno inicia y termina para generar el registro, que finalmente el registro es la evidencia de que yo he ejecutado las cosas. Entonces les voy a dar un ejemplo. Siguiendo con el ejemplo del programa. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes en el programa de humanización, identifique la necesidad del usuario y oriente al usuario sobre o oriente al usuario como sobre cómo resolver su necesidad o resuelva la necesidad. Busque ayuda o escalone si usted no tiene la solución a la necesidad. Ofrezca, digamos, ayuda al usuario dirigiéndolo a la oficina de servicio al cliente. Esa acción, en teoría, debería dejar un registro. Hay veces que sí, hay veces que no. Por ejemplo, en este caso podría ser una queja que yo, como persona que estoy recibiendo la queja del presidente o el malestar, voy a registrar en un lugar específico. Si yo quiero que haya una adopción en esto, en este tema, ¿qué tengo que hacer con ese empleado? Primero, generarle la conciencia para que ese empleado diga, oiga, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que yo realmente me tome el tiempo cuando tengo una fila de 20 personas de saludarlo con calma, de decirle en qué le puedo ayudar, fuera de eso, tomar el tiempo de registrar el sistema? Pues sencillamente porque si yo no lo hago, eso se me va a convertir después en una queja contra mi servicio, porque el usuario se está quejando por otras circunstancias y adicionalmente por mi servicio. O sea que yo ahí, en ese ejercicio de capacitación, atendí la conciencia.
Después, cuando yo llego ya a motivar para que ellos lo empiecen a ejecutar, motivo el deseo. Entonces, hago rondas de adopción en donde le pregunto o observo, incluso es más observación que preguntas. Observo si las personas sí están preguntando cómo le puedo ayudar, si la forma como lo pregunta es amigable y simplemente diligencio una escalita de calificación de 1 a 5 sobre cada criterio crítico. Como les cuento, las rondas son dinámicas. Normalmente nosotros las manejamos en 6 aspectos básicos. Primer aspecto, oye, ¿será que las actividades críticas de los procedimientos críticos están cumpliéndose? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un procedimiento crítico en atención en el proceso de atención al usuario? Pues el programa de humanización. ¿Qué actividades críticas hay dentro del programa de humanización? Resolverle las necesidades al usuario. Eso es crítico. Entonces, sobre ese concepto crítico de resolverle las necesidades al usuario, yo me voy a hacer una ronda de observación. En esa ronda de observación o en esa ronda de seguimiento, verifico. La persona lo está haciendo de forma correcta, no lo está haciendo de forma correcta, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, digamos, humano, ¿no? De la aplicación. Tomo nota y califico 1, 0, 5 o 0. Y después me acerco donde la persona, y aquí viene, porque aquí ya lo capacité, o sea, le di el conocimiento, aquí en la ronda, le digo, no sé, voy a poner un nombre cualquiera, María, quiero hacerte una pregunta. Cuéntame, el señor Pepito, si lo tiene identificado, te pidió esa solicitud y yo noté que tú, pues, le dijiste que fuera a la oficina, pero lo hiciste de una forma un poco rápida. Entiendo que tenías una fila de 20 personas. Quisiera saber cómo te puedo ayudar para que tú puedas tomarte el tiempo de hacerle la explicación que quiere. Seguramente la persona va a irse como a, es que no tengo tiempo, es que entonces si atiendo a este señor con el tiempo adecuado, entonces los otros 20 se van a molestar. Entonces ahí en el tema, digamos, del deseo, hay un punto muy importante y es a saber manejar las resistencias y saber, digamos, ser coherente con la estructura del proceso. ¿A qué me refiero con ser coherente con la estructura del proceso? Me refiero a asegurarme de que el proceso sea consistente con respecto al tiempo, con respecto a la estructura bajo el cual las personas realmente pueden operar el proceso en los niveles de calidad que quiero. En esa ronda, entonces yo lo que hago es que generamos un compromiso. Y ojo con esto que les voy a decir. El compromiso no solamente es un compromiso a nivel de lo que la persona tiene que hacer, sino cómo el proceso se tiene que rediseñar para poder lograr las exigencias que la persona le estoy pidiendo. Entonces, en este caso en particular, el ejemplo que les estoy dando, uno podría decir, bueno, vamos a crear, digamos, no sé, nosotros hemos hecho algunos clientes, por ejemplo, un correcaminos. Es una persona que esté alrededor para que sea esa persona que, y que usualmente los aprovechamos todos, digamos, las figuras de los pasantes o los practicantes, para que acompañe a la persona a la parte de servicio al cliente y la pueda orientar. Y así le solucionas el problema, porque aquí quiero hacer mucho énfasis, esos temas de es que lo tiene que hacer, es que si no, entonces le va a ir mal. Entonces eso, no, eso es parte de la evaluación del desempeño. Cuando no estamos siendo coherentes con esa capacidad operativa de la persona, porque casi siempre la gente quiere hacer las cosas bien, casi siempre no es que sea de la mala, entonces hay que escucharlos para que ese deseo realmente se active. Si yo tengo una cantidad de resistencias, o sea, yo sí quiero hacer las cosas bien y quiero hacer a la persona, pero si mis resistencias de la fila de las 20 personas, de todo el mundo de mal genio, es tan grande y es superior a mi deseo, no voy a adoptar el procedimiento. O sea, no hay riesgo de que esa persona lo adopte. Una vez digamos que genere esa retroalimentación, ya puedo darle el conocimiento ajustado del proceso. Mira, la forma como tienes entonces que decirle al señor es esta, llévalo o solicítale al correcaminos, pues nosotros lo llamamos así de chiste, o sea, como de gracioso, ¿no? Como de hacerlo dinámico. Al correcaminos, que es la típica persona como que está mirando en la sala de espera qué pasa, qué sucede para poder direccionar a las personas. Entonces, le explico cómo hacer el proceso de forma adecuada, lo hago con mecanismos de socialización como los simulacros, como los realities. Hay una cosa que hacemos con mucha frecuencia y son los exámenes con método de caso, etcétera. Una vez tenemos el tema del conocimiento chuleado, entonces la persona necesita desarrollar la habilidad. ¿Y cómo creen ustedes que se desarrolla una habilidad? A través de la repetición constante, pero también ante todo
a través de la retroalimentación constante, porque yo puedo desarrollar una habilidad chueca, o sea, mal desarrollada, o sea, irme por donde no es. Y claramente, digamos, en ese sentido, si yo desarrollo una habilidad chueca, pues claramente no voy a dar el resultado que quiero. Entonces, en ese tema de la habilidad, vuelvo a hacer otra vez la ronda de adopción. La primera ronda es para generar la sensibilidad de la necesidad, del deseo, para que cuando llegue el conocimiento lo reciba con agrado. Porque una de las razones por las cuales las personas no reciben con agrado el conocimiento es porque al final no lo ven necesario, no le ven el beneficio, sienten que definitivamente no les genera valor. Una vez entonces tengamos ese acompañamiento en las rondas, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con técnicas de coaching. Son las técnicas de coaching. La base del coaching se llaman preguntas poderosas. ¿Qué son preguntas poderosas? Preguntas adecuadas a la persona adecuada en el momento adecuado y que enfoca a lo que yo quiero como resultado. Entonces, en esos aspectos que yo les cuento que son dinámicos, pero que las rondas tienen, que son, por ejemplo, en este caso, nosotros lo tenemos mapeado en 6 aspectos. Primero, la adopción de los procedimientos críticos. El segundo, el cumplimiento de los indicadores en su medición y en su calidad de análisis. La tercera, si en esa calidad de análisis las personas, perdón, si en ese análisis y en el desempeño del proceso las personas activan la mejora. El cuarto es si guardan la información en la ruta adecuada según el listado maestro de documentos. Y el quinto es si han identificado riesgos y oportunidades. Y el sexto es si los planes de acción derivados de los riesgos, oportunidades o no conformidades realmente se están implementando. Esa es nuestra forma de incluir comúnmente las rondas, pero todo depende de cómo vaya evolucionando la madurez del sistema. Si yo tengo un sistema que las personas están muy juiciosas y miden los indicadores, los analizan súper bien, pues yo simplemente elimino ese aspecto de mi ronda y le meto otro aspecto. Por ejemplo, tengo un nuevo proyecto de desarrollar la cultura de innovación, entonces si desarrollo la cultura de innovación, lo meto en el aspecto de la ronda. ¿Qué es lo clave de la ronda? Mapear qué es lo que yo quiero culturalmente que mis empleados adopten, y a eso es lo que le voy a hacer seguimiento en las rondas de adopción. Esa es la primera clave. Lo segundo es que yo observe, no es una auditoría, porque una auditoría es para levantar no conformidades, para levantar riesgos, no, eso es un acompañamiento para motivar en el momento del deseo y para hacer seguimiento y acompañar a que se desarrolle. Entonces, lo segundo es en ese acompañamiento, yo tengo que utilizar las técnicas de coaching, preguntas poderosas que lo que buscan es activar resultados. Entonces, después de que yo socialicé a la chica y le dije, oye, listo, ya te puse el correcaminos, ya funcionó, y resulta que la chica sigue haciendo lo mismo, sigue mandando el personaje súper rápido y ni siquiera lo manda con el correcaminos para que se sienta acompañada, sino que le dice, no, miren, busque por la página de internet, o en el momento no puedo ayudarle, o bueno, no sé, no hace un buen manejo de la adopción del proceso que está definido. Entonces, en esos casos, al final de la jornada, yo me le acerco a la persona y como ya ha tenido una sensibilidad desde el momento del deseo, ya ha tenido una capacitación y ya es consciente de que requiere adoptar un proceso, entonces ahí sí le pregunto, oye, ven, ya la resistencia que tenías se fue, se eliminó. Y si esa resistencia se eliminó, ¿por qué aún sigue pasando esto? Y quiero contarles mi experiencia personal. La mayoría de las personas les sigue pasando y siguen el error y no adoptan el proceso porque no logran, digamos, conectar con el objetivo de su proceso y tienen, digamos, rayones personales que no les permiten llegar a eso. Entonces, ahí pues yo no pretendo que hagan mi coaching allá especializado, ni que están en las heridas, ni nada, pero sí que al menos acompañen, porque si hay alguna, digamos, dificultad en la técnica, en el detalle de cómo hacerlo, pues entonces en ese caso tú preguntas qué es lo que te está deteniendo, cuál es el cuello de botella, será un tema de manejo, de saber trabajar bajo presión, y sobre eso vamos a ir retroalimentando a las personas. Lo otro súper importante es que uno tiene que medir un indicador de éxito de la adopción, y ese indicador precisamente es qué tanto ha adoptado el proceso en la práctica. Y por último, se hace todo un ejercicio de refuerzo, de reconocimiento, para todas esas personas que han logrado ese proceso de adopción. Por eso nosotros publicamos
los indicadores de adopción en el comité de calidad, les damos un reconocimiento a las personas que más lo han hecho y a los que lo hacen primero, digamos, los primeros adoptadores de esas buenas prácticas, los volvemos influencers de las otras y los volvemos como coach del resto del equipo para lograr que el equipo en grupo vaya adoptando los procesos. Como el objetivo de acá es generar valor, quiero preguntarles, ¿quién se quiere postular a que hagamos un ejercicio? Juan Carlos, ¿quieres postularte a hacer el ejercicio en conjunto de la ronda? Vamos a hacer un ejercicio contigo. Yo te lo voy a montar aquí desde cero, ¿listo? Estaba buscando como la plantilla, pero te lo voy a montar desde cero como para que veas que puede ser tan dinámica como tú quieras, ¿listo? Bueno, entonces mira, rondas de adopción. ¿Me escuchas, Juan Carlos? Sí, Diana, te escucho. Listo, entonces mira, tú lo primero que tienes que hacer son los aspectos que quieres tener en esa ronda. Lo segundo del aspecto es los criterios que vas a verificar en la ronda. Lo tercero es la calificación y las, digamos, observaciones y los planes de acción. Entonces, Juan Carlos, cuéntame qué te duele en la adopción de procesos en tu empresa. ¿Qué te La duele? cultura. Me encanta. Bueno, digamos, yo soy agente de transformación cultural de una metodología que se llama Value Talent Center y también soy Change Manager Practitioner de una metodología que se llama PSI. Te voy a contar qué pasa con la cultura y las rondas de adopción te ayudan a hacer un proceso de transformación cultural, pero pues tienen que venir acompañados de varias cosas. Listo, te duele la cultura. ¿Quieres que trabajemos el esquema que te comenté de los 6 aspectos o quieres algún aspecto en específico que sea un proyecto bandera tuyo? No, dejémoslo generalizado. Entonces, bueno, lo voy a escribir como nosotros lo manejamos. Entonces, ¿cómo nosotros lo manejamos? Con el tema de procedimientos críticos. ¿Quieres darme algún ejemplo de algún procedimiento crítico tuyo? Lo pienso, dame un momento. Voy a ponértelo aquí adicionalmente, indicadores. Voy a ponerle, Validación de documentación. ¿a qué te refieres con validación de la documentación? Es que en el proceso hacen un comparativo de toda la documentación firmada por un beneficiario y pues ahí se encuentran falencias entre ¿Me cada uno de los recuerdas documentos. de qué empresa eres tú? Metro cuadrante. Nosotros somos proyectos Ah, urbanísticos, ok, energía. ok, vale. Entonces, ¿cómo se llama ese procedimiento que tú me estás diciendo en tu listado maestro de documentos? No lo tengo aquí a la mano, Voy a no, ponerle el claro. procedimiento de validación, ¿sí? Simplemente, como para hacer el ejercicio Ujú, académico. ¿listo? Validación. En este procedimiento de validación, ¿cuál es el criterio crítico de éxito? O sea, ¿qué es lo que a ti te duele que no está permitiendo que el proceso sea exitoso? El factor humano en campo. Pero ¿qué es lo que no hace o qué es lo que le pasa? ¿O qué es lo que Eh, hace? O sea, ¿qué tendría que hacer para que sea exitoso? lo que no hace es cumplimiento de los estándares. Y pues lo que debería hacer para que sea exitoso es pues hacer un comparativo de la información en campo para que no llegue a la oficina ya la información procesada con el error. Ok, entonces comparar la información en campo antes de llegar a la oficina. ¿Listo? Sí. Si tú tienes alguna herramienta tecnológica que esto te lo permite realizar, sería fantástico. Si no tienes una herramienta tecnológica, puedes utilizar obviamente un factor o, una persona humana. Ustedes de pronto se están preguntando, uy, Dios mío, pero es carísimo. O Dios mío, entonces ahorita, o sea, tengo que estar detrás de la gente. No, no es detrás de la gente, es acompañarla en el proceso. Entonces, yo normalmente, por ejemplo, como lo hacemos con los clientes, es que cada proceso y cada documento crítico, por eso hablo de crítico, o a veces hacemos ciclos. Este año vamos a tomar estos 3 documentos críticos, el próximo año otros 3, hasta que vamos logrando digamos, como ese proceso de adaptación. Entonces, pasa por ronda cada proceso 2 veces al año, o sea que yo tengo como 2 ciclos de revisión y de adopción. La calificación tú la pones como quieras, 1 a 5, excelente, bueno, regular o malo, lo que tú quieras. En la realidad es que ¿hay alguien que le podría hacer, digamos, supervisión en campo a esta persona o no hay forma? ¿O alguna tecnología Mm, que te permita revisar esto? no, no hay forma.
Ok, tú te das cuenta es cuando llega y ya la embarraste. Sí, sí, Ok, entonces, y se genera reproceso. claro, digamos que, bueno, a mí me tocaría sentarme a revisar el flujo, porque acuérdate que cuando uno trabaja a nivel de riesgos, tiene que buscar riesgos preventivos y riesgos proactivos, perdón, no riesgos, controles preventivos y controles proactivos. Y obviamente controles reactivos. Los controles que tú me estás mencionando, que ya te das cuenta después, son controles reactivos. En ese momento, pues no es el objetivo del webinar, pero pues como para que lo tengas en cuenta, porque esto ya tiene que ver es con el diseño del proceso, que ahí no me voy a meter. ¿Listo? ¿Listo? Eh, digamos que en este campo en específico, lo que te quiero compartir es que ahí tú lo que puedes hacer es programar de las personas críticas que son frecuentes en esta falla, un acompañamiento en campo al año. No te estoy diciendo que sea uno cada 8 días. Entonces, cuando hagas el acompañamiento al año, ves cómo se comportan, ves cómo se comporta. Entonces uno dice, ah, ya entiendo que lo que ella hace. Lo que ella hace es que, claro, ella no verifica, me voy a inventar una cosa X, porque lo que hace es que mete el documento y de una vez se va y está omitiendo la tarea. O el método, y aquí quiero hacer mucho énfasis porque uno de los problemas más comunes es que nosotros no trabajamos en el método, nosotros damos una directriz muy genérica, aunque tenga un paso a paso, y al menos en mi caso, yo lo que me he dado cuenta, no solo con mi equipo de trabajo personal, sino con el equipo de los clientes, es que la gente no es, digamos que no, por sí misma no genera autopuntos de control o le es difícil generar autopuntos de control. Entonces yo me voy al campo y observo y digo, ya sé dónde está el error. Voy a darte un ejemplo cualquiera. El error está en que tú metes los papeles en el coso, la maleta, y te vas, primero das la vuelta al campo y después metes los papeles en la maleta, entonces claro, no te acuerdas de correlacionar el campo con el papel y eso es la razón porque de pronto cuando lo vas a registrar se te olvida, entonces simplemente no lo haces. Estoy inventándome algo, ¿sí? Tendría que estar allá Okay. para decirlo. Entonces en ese momento tú abordas a la persona al final del día, desde siempre las técnicas de coaching, mira, estamos haciendo un acompañamiento para tu adopción, ya has calificado 3, 2, 1, dependiendo del error que hayas encontrado. Y aquí escribes las observaciones. ¿Qué vas a escribir en observaciones? Vas a escribir lo que encontraste, no desde el punto de vista de la falla metodológica. Ojo con esto. No vas a escribir como no hace la tarea, porque eso en tu caso en particular ya lo sabes. Puedes que en otros casos no. Entonces, en este caso, por ejemplo, se evidencia que al primero pasar a campo y después de ir a la oficina, no le permite tener información, digamos, inmediata para diligenciar. ¿Listo? Entonces, cuando yo aquí hago el plan de acción, ya lo hago con la persona. Porque ojo con por eso yo les compartí el tema de las solicitudes. Porque cuando yo hago una solicitud, esa solicitud usualmente es una solicitud eh, a veces muy genérica, como muy, hágame esta presentación, hágame esto. Y esa solicitud genérica hace que la gente diga, pero es que yo lo hice, pero ¿cómo así? No sé dónde está el error. Porque a veces la gente no sabe gestionar, o sea, sabe el resultado, pero no sabe cómo llegar al resultado. Entonces tú te sientas con la persona y le preguntas, ve, cuéntame por qué primero vas a campo y después vas a la oficina. Entonces la persona te puede decir, ay, no, porque es mucho sol, entonces eso no me permite escribir. Bueno, no sé, te responde lo que le sucede. Y le preguntas, ¿por qué se te olvida diligenciar o verificar? Ah, no, porque es que hay mucho trabajo. Ojo con esto porque la gente suele pedir disculpas, o sea, sacar disculpas que son como la típica disculpa que todo el mundo hace, pero a mí me pasa que cuando yo voy y hago trabajo de campo con mi equipo, yo digo, eso no es verdad, no es que haya mucho trabajo, es que no estás sabiendo gestionar tal ítem en específico. Entonces tú le preguntas, como ya lo estás observando, tú le dices, bueno, cuéntame, eh, ¿por qué dices que tienes mucho trabajo cuando tienes las 20 solicitudes que siempre tenemos? Ah, no, entonces la gente empieza como así, como, ay, no, pues es que esta vez no, pero la vez pasada sí. Y ahí es cuando tú empiezas con amor, a concretarlo y yo digo, desvirtuar esas situaciones y empezarlo a llevar a lo que realmente quieres con técnicas de coaching. Entonces, por ejemplo, dices, bueno, mira, ¿qué te parece si hacemos un trabajo juntos? Vamos al campo, llevamos los documentos, nos ponemos una sombrilla,
porque seguramente eso es lo que le molesta, y en este momento hacemos y medimos el tiempo, cuánto nos demoramos. Y en ese ejercicio de acompañamiento desvirtúas las justificaciones y las resistencias y demuestras que realmente lo que ellos están diciendo por lo cual no suceden las cosas es, digamos, algo que no tiene justificación. O al contrario, a mí me pasa también un montón, y es que uno identifica que hay fallas en el proceso y que realmente no es fácil y práctico lograr adoptar lo que ellos están diciendo. Entonces es cuando uno va y estructura el proceso para que realmente sea viable. Juan, ¿qué te parece lo que te acabo de comentar? Bueno, Diana, muy bueno. Me diste una solución práctica. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene para ti lo que te acabo de decir? ¿Y qué es, o sea, qué de lo que te acabo de decir sí haces y no haces? El acompañamiento en campo y el especificar las necesidades puntuales. Y la retroalimentación es súper importante. Mira, Ujú. nosotros llevamos 18 años trabajando en sistemas de gestión y trabajando outsourcing en sistemas de gestión. Y claramente uno de nuestros indicadores, como te digo, es llevar las compañías desde el día uno que nos contratan hasta el año, más o menos año y medio, 2 años, a que pasen de una adopción de línea base que, pues obviamente tenemos adopciones que la mínima que nos ha pasado es el 30% y los llevamos a una adopción del 80, 75, cuando están en esos niveles. Cuando están en un nivel de 55, los llevamos a una adopción del 100. Y hay una clave para finalizar, porque me toca los 10 minutos de preguntas, importantísima. Las rondas en su estructura me permiten llevar una calificación y una evaluación del desempeño real. Entonces, por un lado, yo estoy viendo los KPIs que claramente tienen cada proceso, pero ¿qué pasa con los KPIs de los procesos? Que al final el KPI es del proceso, no de la persona. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago usualmente es que mido indicadores de desempeño de la persona con las rondas de adopción, con las rondas que me permiten decir, ah, claro, esta persona se sacó 85% en el cumplimiento de procedimientos críticos, se sacó, no sé, 30% en indicadores, habrá gente que no mide indicadores, se sacó 40%, por ejemplo, en la habilidad del tema de riesgos. Y aquí a mí me pasa, por ejemplo, especialmente porque como queremos desarrollar cultura, en el tema, por ejemplo, de riesgos, identificación de oportunidades, casi nadie identifica riesgos y oportunidades. O sea, como que los riesgos de oportunidades son el ejercicio del DOFA del año y pare de contar, o cuando los sistemas no son tan maduros, o incluso yo tengo clientes que llevan 10, 15 años certificados y solamente identificaban oportunidades y riesgos en el momento en el que realmente había una auditoría. Entonces, cuando yo en una ronda le digo a la gente, ven, cuéntame, yo siempre les pregunto así, ojo con lo que Javier, ya te vamos a dar la palabra otra vez. Yo siempre le pregunto a la gente, venga, ¿qué chicharrones ha tenido esta semana o este mes? ¿Qué le ha quitado la paz esta semana y este mes? Entonces, cuando tú preguntas así y generas un ambiente de confianza, la gente te dice, ay, no, me pasó tal cosa, me pasó tal otra. Y resulta que ese chicharrón es un riesgo, se repite. Entonces uno le pregunta, ¿y cuántas veces te ha pasado lo mismo? No, me ha pasado tantas veces. Entonces uno ahí identifica que esa situación es un riesgo y la gente no sabe mapearlo, ¿no? O sea, no concatena entre lo que le incomoda y lo que es un riesgo. Y entonces yo ahí lo retroalimento y les digo, oye, ¿y tú crees que eso podría ser un riesgo? Entonces la gente de pronto me dice, no, no es un riesgo definitivamente, o sí, sí es un riesgo. Eh, y entonces le pregunto, ¿y qué es la definición de riesgo para ti? ¿Qué te ha impedido entonces reportarlo en el formulario? Y la gente como que dice, ay, sí, no caí en la cuenta, ay, sí, porque venga, es increíble cómo uno puede salir de una capacitación hace un minuto y decir a la gente, reporte los riesgos y estas son las situaciones de riesgo, y a los 5 minutos le pasa eso y la gente no hace clic entre lo que escuchó y lo que tiene que hacer. ¿Y por qué no hace clic? Sencillísimo, porque no ha practicado y porque su cabeza está tan congestionada con tantas cosas que abrir el espacio para ese nuevo hábito les genera tiempo. Entonces, como ya se me está acabando el tiempo, démosle la palabra a Juan Carlos y pues si hay preguntas, escucho preguntas. Listo. ¿Tú qué opinas de la implementación de matriz de riesgo por procesos? O sea, cada líder de proceso genera una matriz de riesgos. A mí me gusta, me encanta. De hecho, yo lo hago así. ¿Por qué? ¿Qué no te gusta o qué sientes? No, no, en el momento pues lo había pensado generar,
en la organización para mitigar o eliminar riesgos. Pero como tú estás hablando de culturizar, pues desde tu punto de vista, ¿qué tan viable es o efectivo? Bueno, me gusta eso. ¿Qué es lo que pasa? Siempre tiene que ir de la mano tres elementos. El proceso, que es el carrito, la cultura, que es el motor del carrito, y la avenida, que es la estrategia. Siempre yo hago digamos, esa correlación, que es como ese triángulo que permite que las cosas fluyan. Entonces, en el tema de riesgos, pues tú lo puedes hacer por proceso, lo puedes hacer, digamos, genérico para toda la organización, pero al final lo que tú tienes que trabajar es en la cultura de la identificación y en la habilidad de el análisis y en la habilidad de hacer planes de acción que realmente impacten o mitiguen los riesgos. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos en la cultura de la identificación? Como nosotros ya nos hemos dado cuenta que yo le pude haber dicho hace 3 minutos a la persona, oiga, venga, esto es importante que usted lo reporte, y a los 5 minutos les pasa y no lo reportan. Entonces, hay una cosa que dice ProSci, que es la metodología de gestión del cambio, que para que una persona como que medio diga, eso es importante, tienes que decirlo 7 veces de 7 formas diferentes y de 7 fuentes diferentes. Nosotros le llamamos el 7 por 7 por 7. Entonces, en este caso, tú le tienes que culturizar a la persona a través de infografías, charlas, talleres. Nosotros utilizamos un código QR en donde tenemos como la lista de lo que es lo más común que debería reportar. Incluso hacemos videos simpáticos de, oye, ¿usted le ha pasado esto? Ojo, eso es un reporte, bájelo aquí en este momento y haga clic. Entonces, para empezar a culturizar a la gente en la identificación del reporte, porque el problema real es que los riesgos no se están mapeando ni las oportunidades en el día a día. Se está mapeando por el de calidad, que llama a una reunión a todo el mundo. ¿Qué riesgos vamos a identificar? Cuando en la calle o en el campo todo el mundo está a tope, quejándose de que hay una cantidad de situaciones difíciles, y entonces uno dice, entonces, ¿por qué la matriz de riesgo está vacía? ¿Sí me va a entender, Juan? Sí, Diana, claro, fuiste muy clara. Hay preguntas. Mira, una de Johnny Ramírez, ¿cuál es la mejor forma de involucrar a la gente cuando desde la jefatura no se involucran? No entiendo cuando la jefatura no se involucra, porque si tú la jefatura, o sea, mi pregunta te va a preguntar, Johnny, es ¿cuál es la mejor forma que tú como jefe involucres a la gente o que tú como colaborador te involucres? No me queda claro. Porque cuando me pierdo cuando me dices que desde la jefatura no se involucra. ¿Puedes abrirle el micrófono, Sony, si me habla? Mientras él nos contesta, te voy haciendo otra de Ricardo Fernández. ¿Cuánto es el tiempo prudente de todo el ciclo de la ronda de observación para que sea exitoso? Nosotros lo hacemos entre 2 y 3 horas máximo, máximo. Y ojo, la ronda también va por personas. Entonces, cuando yo hablo de 2 y 3 horas, es de todo el proceso para empresas, digamos, de máximo 10, 20 empleados. Cuando son empresas grandes, pues contrato una persona solo para que haga rondas, porque sí es muy complicado con tanta gente, porque la ronda va por persona. Incluso a veces priorizamos, ¿no? Oye, hay estas personas críticas que están como con mucha queja, entonces vámonos a estas personas críticas, ¿sí? Espero haberte resuelto, pero una ronda para una persona realmente no dura más de media hora, porque es que tú vas, o sea, tú no metes todo en una canasta, vas priorizando. Este mes voy a hacer rondas de eso que veo crítico. El próximo mes hago indicadores y así vas, digamos, como priorizando los 6 aspectos que yo les dije, pero pues es dinámico, ¿listo? Claro, y yo ¿Alguien creo más? que también iba un poco enfocada en cuántos meses, digamos, si tú empiezas a implementar las rondas en una organización, más o menos cuántos meses debe durar ese ciclo de rondas para que la gente lo haga, o sea, para que Nunca sea paro, exitoso. nunca paro, nunca paro. Ah, ok, Es listo. algo que siempre tenemos incorporado. Es como ¿Por qué nunca mejora paramos? continua. Porque la gente rota, porque adicionalmente la gente, digamos, los procesos son dinámicos y cambian. Entonces, simplemente es una estrategia de adopción sistemática. ¿Listo? Ah, buenísimo, gracias. Entonces, que tengan todos una feliz tarde y un buen fin de semana.